Muy buenos días. Primero, quiero agradecerles por esta invitación que me honra muchísimo. Venir a la Cardioinfantil a poder conversar con ustedes es un honor y además un reto muy grande. Agradecer, por supuesto, a su presidente, el doctor Juan Gabriel, al doctor Giraldo, un saludo especial, al doctor Moncayo y por supuesto a mi querido Juan Daniel Oviedo y a todos. Gracias por esta oportunidad. Yo quería hablarles hoy pues, de un tema que creo que a todos nos preocupa, y es la famosa reforma a la salud, que yo creo que terminó siendo un tuit que me parece que define muy bien el gobierno del presidente Petro, y es: extraño mucho la época donde yo no sabía qué era la UPC. Y sí, porque ahora todos tenemos que saber qué es la UPC, y todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal de salud que estaba dedicado a cultivar su conocimiento en salud, hoy tiene que estar dedicado a pensar si se va a reventar el sistema o no. Y yo quiero darles mi visión sobre lo que está pasando. Tal vez una visión que viene del estudio muy sistemático que hemos hecho del sistema durante muchos años, porque a diferencia de ustedes, a nosotros sí nos toca estar en el debate de la política pública y de los detalles de ir afinando un sistema. Pero tal vez lo primero que yo quisiera decirles es: Colombia tenía un gran sistema de salud, contrariamente a lo que se venía diciendo en todos los rincones de Colombia, donde a la gente le decían es que tenemos el peor sistema de salud del mundo. Y lo mostraban no solamente los estudios internacionales, los indicadores comparativos de la OCDE, que nos daban el segundo puesto en menor gasto de bolsillo, que tal vez es uno de los indicadores que valdría la pena pensar muy bien. Porque cuando a usted le dicen el gasto de bolsillo, no es simplemente cuando usted se mete la mano al bolsillo, es el apremio que tiene el ciudadano. Porque si usted tiene un pésimo sistema de salud, querido director, y a usted no lo van a atender y le diagnostican un cáncer y se demora 1 mes, 2 meses, 5 meses, usted se deja morir. No, la gente va y paga un servicio independiente. Cuando usted tiene un gasto de bolsillo bajo, lo que quiere decir es que independientemente a las demoras, el sistema era tan oportuno que usted no llegaba al desespero de tener que gastar plata de su bolsillo. Y ese era un indicador bien importante, que unido a el hecho de que teníamos una cobertura gigantesca, que claro, tenía deficiencias en las regiones apartadas de Colombia, pero ojo, teníamos mejor salud en las regiones apartadas de Colombia que educación. Teníamos mejor salud en las regiones apartadas de Colombia que acceso a servicios públicos como agua potable. Entonces, claro, que Colombia tiene un desafío, es su mayor desafío, cómo llegar a la población rural dispersa, que no es un desafío fácil y que ningún país ha logrado superar. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan difícil? ¿Por qué no, como dicen muchos políticos simplistas, no llevamos el Estado al territorio? Porque 50% del territorio colombiano es selva. Porque tenemos población que vive uno aquí y 5 kilómetros más allá otro. Porque no tenemos centros poblados que aglomeren la ciudadanía dispersa, precisamente por eso es dispersa. Entonces usted casi que tiene que inventarse cómo vamos a atender esa población, en agua potable, en electrificación, en educación. Ustedes han oído los problemas del transporte escolar, niños caminando 3 horas para llegar a una escuela, tirándose por un cable. Pues imagínense lo que eso significa. Pero yo quiero hablarles de la teoría que lanzó el gobierno, y era: las EPS son las culpables de todo. Y uno decía, bueno, ¿y por qué sabe usted que las EPS son las culpables? Y entonces hablaba de algunos escándalos de corrupción de las EPS que son innegables, todos los conocemos, pero también se le olvidó al gobierno los escándalos de corrupción de los políticos manejando los recursos de la salud. ¿Qué tal lo que fue el carrusel de contratación de la salud en Bogotá, donde los hospitales públicos compraban champaña y caviar que se llevaba al director del hospital y se lo cargaban al sistema de salud? ¿O qué tal lo que uno encuentra en todos los pueblos de Colombia, donde uno va, el otro día en un pueblo del Tolima, un hospital muy lindo, y les dije, ¿qué tal está el servicio? Y me dijeron, Paloma, tiene 200 empleados en el hospital. Les dije, caray, los atenderán divinamente. Y me dijeron, 1 médico y 2 enfermeras. Y los otros 197, ¿quiénes son? Los amigos del alcalde que le ayudaron a hacer campaña, que todos tienen una corbata en el hospital. Entonces yo creo que hay que sincerar el debate sobre la salud. ¿Que hay episodios de corrupción? Claro que los hay. Pero yo quiero hablar sobre el argumento que tal vez
es el más significativo de que la culpa es de las EPS, que son unos intermediarios, desconociendo la labor que hacen las EPS. ¿Cuál es la labor importante, en mi opinión, que hacen las EPS? Mire, yo les diría, hay 3 cosas que uno no puede despreciar. La primera, generan mercado en el sistema de la salud. En un país como Colombia, que tiene recursos escasos para pagar la salud, usted necesita que la salud sea lo más barata posible. ¿Y cómo logra una salud barata? Con la negociación salvaje que hacen las EPS, que vienen y se reúnen con el director del hospital y le dicen, venga, usted quiere atender los pacientes de esta EPS, pues denos precio, le hacemos precio por paquete de servicios, le hacemos precio por evento, le hacemos precios de acuerdo a los pagos, pero ¿qué es lo que lograban las EPS? Lograban que los precios de la salud en Colombia fueran baratísimos, por eso usted tenía todo Centroamérica desfilando hacia Colombia a hacerse los tratamientos en Colombia. ¿Por qué? Porque las EPS hacían eso. Eso es importante, es fundamental, porque si usted libera los precios de la salud, pues lo que va a pasar es que la plata que tenemos limitada no nos va a alcanzar para todos los colombianos. Por eso nosotros tenemos una UPC, que es la unidad de capitación, lo que se paga por cada colombiano tan baja, que es increíble que un sistema con tan pocos recursos pueda proveerle a usted tantos servicios. Y eso principalmente es porque tenemos un mercado donde se transan todas las atenciones de salud. Y el gobierno, que no cree en los mercados, ni esta vez ni en todas las cosas, lo que dice es, nosotros vamos a sacar un manual tarifario. Un manual tarifario es la antítesis del mercado, es que usted va a poner los precios de acuerdo a lo que a usted le parece que valen. ¿Cuál es el resultado que puede haber ahí? Que usted ponga los precios muy arriba y entonces pierda plata, ¿cierto? O los ponga muy abajo, como el manual que se les filtró donde todo era regalado. ¿Y qué va a pasar si los ponen muy abajo? Que clínicas tan importantes como la cardioinfantil van a salir del sistema público de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos más pobres que hoy tienen acceso a la cardioinfantil lo perderían, porque la cardioinfantil no podría entrar a un sistema donde los precios son artificialmente bajos. Puede que una clínica de muy mala calidad pueda prestar un servicio en ese precio, pero la salud de buena calidad, con innovación, con tecnología, pues tiene unos precios que en general son más altos que si usted pone un laboratorio o una clínica en un garaje. Entonces, fíjense que uno de los resultados posibles de esa actuación del gobierno es que todas las buenas clínicas privadas que hoy tienen sus puertas abiertas a la población más pobre de Colombia, terminen por cerrarla. No porque ellos quieran, sino porque el gobierno está destruyendo los mecanismos para fijar precios. Segundo, las EPS hacen un trabajo que es fundamental, auditar las facturas. Claro, a nadie le gusta que le auditen la factura, sobre todo instituciones muy serias, donde usted manda la factura y se demoran en pagarle, y uno dice, bueno, pero ¿cuándo es que me va a terminar de pagar? Pero en general, las instituciones serias con las EPS serias resultan recibiendo su pago a tiempo. Pero ¿qué pasa con toda la cantidad de hospitales que quieren hacer negocio? Que ustedes los conocen, lo sabemos por el SOAT, ¿se acuerdan el famoso negocio que tenían del SOAT? Usted llega con el SOAT con un golpe en la rodilla y le hacen hasta un escáner de cerebro para completar la cobertura del SOAT total, y entonces le facturan al SOAT, y por eso 4 meses después de que empieza el año el SOAT estaba vaciado, porque no había quien hiciera auditoría. Y entonces el gobierno nos dice una cosa linda, no, nosotros vamos a hacer la auditoría desde el ADRES, son 450 millones de facturas al año. Ustedes se imaginan el Estado auditando 450 millones de facturas al año. Entonces nos dicen una cosa tiernísima, que ellos van a contratar las EPS para que lo hagan. Pero es muy distinto que usted contrate un auditor para que le revise las facturas a que el auditor sienta que esa plata es propia y que tiene que lograr que al final del ejercicio la quede plata para poder pagar el 10% de administración al que tiene lugar. Si usted es simplemente un auditor, pues los incentivos es apruébele a todo el mundo y así es súper popular en todo el mundo. Entonces ese es otro papel malo que tienen las EPS, además de negociar, que es decirle a los hospitales, esto te lo pago, esto no te lo pago, esto hace parte del sistema, esto no hace parte del sistema. Pero finalmente, decía el gobierno, una cosa que es bien importante, ellos decían, las EPS se demoran en pagar porque se quedan con la plata. Y entonces yo dije, bueno, esto sí tiene que poderse verificar. Y lo que se me ocurrió es que podíamos verificarlo con las EPS que ha intervenido el gobierno.
porque si el gobierno ahora tiene la administración total, incluso las juntas directivas fueron removidas de las EPS, no solamente los administradores, sino las propias juntas directivas, es decir, es una expropiación. Usted como dueño ni siquiera sabe qué está pasando dentro de la EPS. Pues uno tiene que poder saber si está girando el gobierno más rápido o más despacio. Punta de derechos de petición que llevamos haciendo hace varios meses, les quiero presentar unos resultados que son impresionantes. No les voy a hablar de todas, pero les voy a hablar de algunas. Estamos hablando de Sabia Salud, de SOS, Asmed Salud, EMSANAR, Sanitas y Famisanar. La deuda mayor a 360 días, es decir, que usted no ha pagado en un año, se duplicó bajo la administración de la superintendencia. Pasamos de 400.000 millones de pesos de deuda a más de 1 billón de pesos en deuda. Segundo, no les voy a hablar de todas las deudas, pero la más chiquita, porque ustedes dirán, pues se creció la que debían y no la pagaron, pero la de ya, la de 30 días, pues esa también se duplicó. Imagínense que estaban 600.000 millones y pasó a más de 1 billón de pesos. Entonces, si fuera cierto que el problema es que las EPS se quedaban con la plata, porque el gobierno se está quedando con la plata. Pero miren lo que empieza a aparecer ahí, que son las razones centrales de por qué tenemos una crisis en el sistema de salud. Y es porque la UPC, lo que pagamos por cada colombiano, es insuficiente. El gobierno dijo que no, la ministra dijo que ella a ojo, ¿se acuerdan la ministra Corcho? A ella a ojo sabía que la UPC estaba muy inflada. Pues, ¿qué pasa? También le pregunté por derechos de petición a las EPS intervenidas qué había pasado con la UPC, si les estaba alcanzando para cubrir, qué porcentaje de la UPC se estaban gastando en atender a la ciudadanía ahora que la manejaba tan transparentemente el gobierno. ¿Y saben qué? Todas se vuelan al 100% cuando deberían estar en el 90%. El 90% para que le quedara el 10% de administración. ¿Eso qué significa? Pues que la plata que nos están dando para la salud no alcanza. Con un agravante, todas estas EPS, en especial me duele Sanitas, que era una gran EPS de este país, están en máximos históricos, en quejas y en tutelas, desde que las intervino el gobierno. No se han duplicado, sino muchos casos triplicado y cuadruplicado. Entonces esto lo que muestra es que no es cierto que el gobierno vaya a manejar mejor el sistema de salud, con un agravante. Imagínense que, pues me imagino que todos lo vieron, hace pocos días se filtra un audio de un personaje que había estado vinculado con varios carteles de contratación, que está yendo todas las semanas a reunirse con los gerentes interventores de las EPS en la Presidencia de la República. Y adivinen qué están haciendo, decidiendo a quién le pagan. ¿Y con qué criterio se decide a quién le pagan? Amanecerá y veremos, ¿no es cierto? Lo cierto es que de la deuda que tienen hoy las EPS intervenidas, 71% está en IPS, en hospitales y clínicas privados. Privados. Y la pregunta es, ¿les van a pagar de buena fe o les van a cobrar como se hizo en una época cuando se iba a cobrar con Caprecom y había que pagarle a ciertos políticos para que le pagaran a los hospitales a tiempo? Ojo, porque yo creo que aquí ha faltado que el sector entienda la función que tienen las EPS, que no tienen la función de ser buenos. Yo entiendo como hospital y clínica que uno no se sienta contento con las EPS, le negocian a uno los precios para abajo, le auditan las facturas, pero ojo, porque creer que un gobierno va a ser capaz de pagar más rápido lo que pagaban las EPS, cuando el gobierno no le paga a las 12 EPS que tenemos, va a poder pagarle a los 11.000 hospitales que tenemos. Entonces yo creo que es muy bueno que estemos todos de acuerdo en torno a qué es lo que debemos defender, porque aquí no estamos defendiendo los intereses de las EPS o de las clínicas privadas o de los hospitales públicos, aquí estamos defendiendo el derecho a los colombianos a que cuando se enfermen los atiendan de manera oportuna y no les pongan unas cargas más grandes. Quiero terminarles con 2 datos que me parecen interesantes. Gobierno Petro dicen que ellos son novedosos porque lo que quieren es un sistema preventivo de salud. A mí me parece maravilloso que hagamos prevención. No era sino subir el dinero que teníamos en la UPC en prevención para que hiciéramos más prevención. Pero no, ellos lo que quieren es montar unos equipos básicos que van a ir caminando buscando los pacientes. Cuando yo les hice la cuenta en los primeros debates, les dije, venga, pero si ustedes van a montar médicos y enfermeras en los equipos básicos,
Pues les tengo un dato, no les van a alcanzar los médicos que hay en el país ni las enfermeras, va a tocar sacarlos de los hospitales, porque no hay tantos. Colombia tiene un déficit de médicos, tiene un déficit de más de 17.000 especialistas y un déficit de enfermeras. Si los ponen a caminar, ¿quién va a quedar en los hospitales? Entonces contestaron, no, bueno, listo, entonces no tienen que ser médicos y enfermeras. Entonces, ¿quiénes van a ser? Los amigos de la política, que están en los hospitales, que pueden ir a hacer proselitismo con la plata de la salud. Y atención, aquí vale mucho la pena mirar qué fue lo que pasó en Venezuela. Porque yo no es que sea de los fatalistas que dicen que Colombia va a terminar como Venezuela. No terminaremos como Venezuela, porque los colombianos no nos vamos a rendir. Pero uno tiene que aprender de qué fue lo que pasó. Allá montaron los equipos de visitadores, equipos que iban a hacer la prevención, y lo que pasaba es que eran activistas políticos. Iban a hacer política casa a casa con la plata de la salud. Pero no solamente eso, sino que después decidieron que ellos iban a recetar los medicamentos que usted ya tenía dados por un médico y se los cambiaron por los que producía Farmacuba. ¿Cuál fue el resultado? El deterioro de la salud de los venezolanos, porque eran medicamentos no estables, con unas fórmulas que variaban, pero sobre todo se quebraron todos los laboratorios nacionales. Yo quiero recordarles que más del 80% de las medicinas que consumimos en el POS son producidas en Colombia, contrariamente a lo que dice el gobierno. Pero no solamente eso, quiero recordarles que cuando ha habido estos intentos de prohibir que haya farmacias privadas, aquí hay un intento no solamente de estatizar, como lo ha venido haciendo el gobierno, el aseguramiento, el precio, sino también la provisión de medicamentos. Usted se imagina lo que puede significar que el Estado además controle absolutamente todos los medicamentos de este país y que si no hay, usted no pueda salir a comprarlos en ninguna parte. La ponencia, la segunda ponencia que se hundió, prohibía las droguerías. Esta no las prohíbe, sino que dice que van a tener que cumplir unos requisitos de habilitación para poder permanecer. Entonces, fíjense los riesgos que hoy tenemos. Yo terminaría diciéndoles lo siguiente. Estamos ante una grave crisis de nuestro sistema, tal vez la más aguda que hayamos tenido. Y aquí no están en peligro solamente los hospitales. Seguramente la cardioinfantil pues sufrirá con la reforma, pero su calidad le va a permitir que muchos colombianos opten por venir con prepagadas y seguramente el funcionamiento de una entidad tan importante como esta no estaría en riesgo. Pero la pregunta es, ¿qué le va a quedar a los colombianos? Porque este es un país que tiene más de 30% de la población en pobreza. Son 16 millones de colombianos en pobreza, de los cuales 5.7 están en pobreza extrema. Y esta reforma a la salud lo que puede terminar haciendo es cerrándole la puerta de las grandes clínicas y los grandes hospitales de Colombia a esos colombianos más pobres. Y les digo una cosa es ser pobre con salud y otra cosa es ser pobre sin salud. Por eso las enfermedades se llamaban catastróficas, porque la gente no solamente podía perder su vida, sino que perdía todo su patrimonio al tener que pagar el tratamiento. Ojo, porque ustedes tienen una enorme responsabilidad, no de defender la cardioinfantil que se defiende sola por su trabajo y su calidad, sino de defender el derecho de los colombianos a tener acceso a la salud y que ese acceso se materialice en un servicio de primerísima calidad. Muchísimas gracias y felicitaciones por este evento. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, director.